El mes de febrero es un mes que en el hemisferio norte se le conoce como el mes del renacimiento de la naturaleza. Por muchos años atrás, miles de años atrás, naturalmente el hombre ya conocía este renacer de la naturaleza, reverdecer los árboles, campo, mirar en los pájaros que comienzan también a aparearse nuevamente. Por tanto, el mes de febrero es el mes de la sexualidad, el mes del amor. Y desde muchos años atrás, hace más de 4000 años atrás, en el territorio que ahora es Roma, Italia, en Europa, ya se comenzaron a dar ciertos festivales festivales que hacían en honor a este principio de la naturaleza. Estos festivales eh, eran una especie de desenfreno de la naturaleza del ser humano. Y tenía cierta razón, puesto que nuevamente en el hemisferio norte, después de pasar restringidos por mucho tiempo durante el invierno, la Tierra comienza a dejar atrás ese frío intenso en el que no se hace nada, hay que estar recluidos. Y por lo tanto, ya comienza a haber cierta forma de salir por las temperaturas y luego de un encierro comienza el desenfreno, la alegría de la libertad prácticamente. Entonces, estos festivales eh, dieron origen a muchas costumbres en la Roma antigua. Y estos festivales en relación al amor tenían que ver con varias costumbres y mitos de dioses que comenzaron a imaginarse en esa época. La diosa Vesta y sus sacerdotisas y todo eso. Y esos festivales eran realmente festivales del desenfreno, festivales sexuales, festivales de carnaval. El carnaval viene precisamente de esto, de la carne que está restringida y ahora entra en una etapa, comienza a encontrar la libertad nuevamente, aprovechando de la naturaleza y como también los mismos pajaritos lo hacen, comienzan a aparearse, nosotros también. Entonces, el vino, la, las orgías, los festivales grandes, etcétera, comienzan a formarse ciertas costumbres que dieron origen a un largo festival en el tiempo hasta llegar al Imperio Romano. Con el Imperio Romano, que también coincide esta época con el inicio, la preparación para las guerras, un general romano se da cuenta de que en
por estas épocas así de febriles, cuesta mucho obligar a los soldados para ir a la guerra. Entonces se le ocurre una brillantísima idea y dice, tenemos que prohibir a nuestros soldados que se casen, porque así les rompemos ese nexo con sus muchachas y tenemos la libertad de poder llamar a los soldados que se preparen para salir a la guerra. Entonces, aparentemente, este decreto tenía que cumplirse a cabalidad, etcétera. Pero en esa época ya llegamos a nuestra era, de lo que llamamos después de Cristo, cuando la religión católica comienza a ser universal para todo el imperio, comienza a transformar las ideas, comienza a transformar la forma de pensar, las costumbres, y por lo tanto ya había comenzado a tener control sobre eh, los habitantes. Y entonces aparece un sacerdote que predicaba acerca del amor, acerca de el, el- el matrimonio como un decreto divino que tiene que ser cumplido como uno de los sacramentos que tiene que ser cumplido por sus fieles, etcétera, pero tiene el problema de que ahora tiene que estar rimando con o en contra de este decreto del, del imperio y de los soldados que tenían que salir a las batallas, pero también en contra de esa naturaleza de los jóvenes. Los jóvenes siempre van a estar muy predispuestos a, a buscar a sus muchachas. La juventud realmente es un tiempo, una época de grandes emociones, pero tienen que deberse a su ejército y tienen que cumplir sus órdenes. Así que de todas maneras, los soldados tenían formas de encontrarse curitas, sacerdotes que les casen con sus muchachas, pero a escondidas. Uno de estos es precisamente un sacerdote de nombre Valentín. Valentín surge con esta idea que en realidad no podemos confirmar si efectivamente hubo un sacerdote de nombre Valentín. Los historiadores hablan de que hubieron dos Valentín, pero más tiende a ser una especie de mito que aparece por esta dominación católica que trata de unificar, que trata de cristianizar, como siempre ha ocurrido con el catolicismo, de cristianizar estas costumbres paganas. ¿Qué es una costumbre pagana? Es una costumbre, realmente lo pagano viene de el campo. Y cuando decimos también pagano, lo pagano está algo ligado al dios Pan, al dios Pan, que es un dios de la mitología y del desenfreno. Entonces, en medio de estas tensiones, los cristianos que, como digo, siempre han buscado la forma de dominar, de imponer
su pensamiento, sus costumbres, su religión en el pueblo, eh, ante el decreto de este general, de este emperador, de impedir los matrimonios de sus soldados. Entonces, los sacerdotes de la Iglesia Católica eh, comienzan a pensar y decir, ¿cómo hacemos? ¿Cómo unificamos? ¿Cómo cristianizamos este carnaval que viene desde muchísimo tiempo atrás con costumbres de desenfreno y todo eso? ¿Cómo hacemos esta fiesta realmente una fiesta cristiana? Y entonces aparece el mito. Vuelvo a repetir, no se puede confirmar si el Valentín existió o no, pero más suena a un mito, el mito de que encuentra la iglesia un Valentín que desobedece las leyes del emperador y caza a sus soldados en la clandestinidad. Y entonces, obviamente que una cosa hecha en contra de la ley no puede mantenerse por mucho tiempo. Finalmente, Valentín es descubierto y por lo tanto llevado a la muerte, ejecutado. Pero se dice, dentro de ese mito, se dice que en realidad Valentín se enamoró de una de las últimas muchachas que en la cárcel en donde estuvo preso, de la hija de su carcelero, porque le hizo un milagro. La muchacha era muy bonita, pero era ciega. Y entonces el carcelero le dice, bueno, yo quisiera que me hagas este milagrito. Y el sacerdote, muy enamorado de la muchacha, obra el milagro de darle la vista. Y como de todas maneras estaba sentenciado a muerte, él logra escribirle una carta a la muchacha diciendo de tu Valentín. Y lógicamente esa costumbre, que es parte del mito, esa costumbre de tu Valentín, entregarle una carta a su amada, luego aparece como una costumbre de todos los enamorados, de enviar una carta, una tarjeta de tu Valentín a su amor. Esta fiesta que se celebra el 14 de febrero, que se dice que es el día de la muerte de Valentín, es en realidad el día en el que se conoce, se dice que las aves comienzan su época de apareamiento. Naturalmente que la misma naturaleza inicia el proceso del amor. Y el mismo mes de febrero tiene el sentido de la muerte y la purificación. Y como inicia a reverdecer la naturaleza, comienza todos estos procesos del amor en el mes de febrero. El, uh, el mito de Valentín fue inducido, fue creado para la conversión, para cristianizar esta fiesta pagana del mes de febrero que apareció en los territorios de Roma por muchísimos años, pero que no tenían forma de aplacarlo. Pero con esta invención de este día se crea el San
En el santoral se le incluye el San Valentín, que después uno de los papas, pasado ya mucho tiempo, inclusive lo eliminó del santoral porque no se pudo confirmar a ciencia cierta la existencia del famoso santo. Pero como siempre ha sido la costumbre de la Iglesia Católica de cristianizar las fiestas, cuando vino a América hizo lo mismo, cristianizó todas las costumbres de nuestros indígenas, creando sus propias fiestas con nombres cristianos para tomar el poder y el control de todo lo que sucedía aquí. Entonces, el día de San Valentín, el día del amor y la amistad, no es más eh, el inicio de la purificación tomada desde la perspectiva católica de todo este carnaval de las costumbres paganas y enlazada con la fiesta del carnaval que también tendremos dentro de pocos días, en la que después del carnaval, justamente después del carnaval, se celebra el miércoles de ceniza y el miércoles de ceniza es el día de la purificación, dejar todo ese desenfreno que hubo después de salir del encierro del invierno, el desenfreno que se muestra a través del alcohol y la vida sexual libre, pero después eso tenemos que entender en el verdadero contexto romano. En el contexto romano no había tanto problema con estos desenfrenos, eran muy aceptados ciertas extralimitaciones que tenemos en nuestra concepción actual, no eran tan mal vistas en el Imperio Romano, de manera que las costumbres de desenfreno sexual eran más bien comunes. Pero el catolicismo, al tratar de tomar control de todo esto y de cristianizar la fiesta, entonces, sin aceptar el carnaval como una fiesta cristiana, lo que hace es instituir el siguiente día del carnaval, el miércoles de ceniza, como el día de la purificación de todo el desenfreno que hubo anteriormente en el carnaval. Y cuando inicia este miércoles de ceniza, entonces se toman las cenizas, que es el símbolo del arrepentimiento, el símbolo de volver, de dejar atrás lo malo, hacerse buenitos otra vez, y entonces se le pone el símbolo de la cruz en la frente que no hay como borrarse y esa ceniza tiene que caerse por sí mismo. Iniciando de esta forma los 40 días de la cuaresma hasta la Semana Santa. Entonces, todas estas son costumbres ligadas a los procesos naturales que se dan, como decía, en el mes de febrero, inicia a reverdecer la naturaleza. Y es por eso que precisamente en esta época, el día de ayer para el judaísmo, es decir, que terminaba a las 6 de la tarde del día de hoy, se celebraba el día de el año nuevo de los árboles. Es decir, todas las religiones son costumbres que van jugando con la naturaleza, haciendo sus fiestas como medios de aprendizaje en el caso del judaísmo, y los otros como medio de también
armonización con la naturaleza, una armonía que mm, trastoca los valores actuales, desde luego, pero que en definitiva también observa esas costumbres ancestrales de un estado humano primitivo y que de todas maneras rima con la naturaleza. Por lo tanto, el día de San Valentín es una fiesta pagana que recuerda las fiestas romanas, de las que inclusive se deriva el nacimiento de Roma, porque en esa fiesta se celebraba con machos cabríos, con los cuernos, se celebraba con la piel de esos machos cabríos, la sangre de esos machos cabríos que se les latigaba a las muchachas para provocar la fertilidad. Entonces es una fiesta ligada a la fertilidad. Y en cierta forma es correcto, porque esas eran la visión, era la forma de ver en la antigüedad el mundo, relacionarse con mitos que nos traen costumbres y esas costumbres se van pasando de generación en generación hasta que luego viene una nueva costumbre a través de una nueva religión que cambia completamente, limita completamente las costumbres antiguas y ahora tienen que sujetarse a ciertos otros dogmas, pero que en realidad, en el fondo, todo tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con todos los procesos naturales que hemos visto desde la Navidad, que hay celebraciones del nacimiento de la luz en medio de la oscuridad y de las observaciones del cielo cuando vemos la Virgen María, que no es más que las observaciones de la imaginación del cielo que vemos en las estrellas, una muchacha. Y más abajo también hay unos reyes magos, tres que están alineados a esas otras estrellas. Y así vamos pasando las costumbres de los diferentes pueblos que luego con la dominación de los españoles que trajeron las costumbres europeas, finalmente esas costumbres vienen acá. Y ahora con la dominación del Internet, todo comienza a transmitirse de una forma mucho más rápida. Y hoy tenemos una fiesta muy comercial basada en que una muchacha en algún momento se inventó el reproducir esta costumbre de el Valentín, de escribir a su amada y comenzó a hacerle negocio. Y ahora el negocio de enviar corazoncitos y tarjetas que ya se han convertido en todo en digital para demostrar el amor. Un amor que viene del estilo romano. ¿Quién es el dios romano del amor? Todo eso viene de la mitología romana y la mitología romana también tiene muchísimo adquirido de la mitología griega. El dios Eros de la mitología griega ahora es Cupido de la mitología romana. Y este dios es un dios que desciende de Venus, una diosa, la diosa del amor, pero también de su padre, el dios de la guerra. Entonces, Cúpido es el hijo del amor y el hijo de la guerra. Por lo tanto, Cúpido es un niño caprichoso que puede lanzar sus flechas de amor para inducir, para transmitir a una persona el amor.
un flechazo, pero también su flecha puede ser de plomo, porque después de haber inducido al amor a una pareja cualquiera, cualquier momento le manda una flecha de plomo para matar ese amor. Ese es el amor al estilo romano, el amor erótico, el amor físico, que dista en su concepción, dista del amor bíblico, del amor hebreo. El amor establecido en la Biblia es un amor más pensante. El amor bíblico es más una voluntad entregada para cumplir un deseo propio de hacer el bien a la pareja. Es un compromiso. Y es por eso que aparece en la Biblia como un mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? Algo que hay que cumplir, no es algo que hay que sentir. Cupido es el dios del amor y de la guerra, que cuando quiere le manda la flecha y me quedo flechado, enamorado. Pero ese amor es un amor físico, un amor emocional, que como todas las emociones, la emoción puede cambiar cualquier momento. Y es por eso que el dios, el Cúpido romano, puede lanzarnos una nueva flecha, matar ese amor y cambiarle por otro amor enseguida. Es decir, dentro de todos esos esquemas, nosotros estamos sumergidos en la lucha de culturas. La lucha de las culturas que lamentablemente cuando nos enseñan la Biblia, nos enseñan desde el punto de vista romano, greco-romano, el pensamiento romano. Y allí se enfatiza en el hecho de que la Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Y que también, de alguna forma, cuando Jesús estuvo enseñando, él usaba la versión de la Septuaginta griega. Es decir, todo se transforma en una lucha de costumbres, una guerra de costumbres, una guerra de civilizaciones. Pero cuando nosotros tenemos que leer la Biblia, estudiar la Biblia, sabemos que el libro es una perspectiva hebrea. Tiene sus conceptos hebreos que distan mucho en las costumbres de otros pueblos. A esas otras costumbres les llaman paganas, que vienen del dios Pan, que es un dios del desenfreno. Por eso se les llama paganas, que vienen de otros mitos, de otros dioses. Y no se trata de en realidad de otros dioses como hemos estado viendo, sino de estos dioses que están metidos aquí en nuestra propia visión de las cosas, en la distorsión que tenemos respecto de la realidad. Cuando nuestras costumbres han transformado nuestras visiones, nuestros ojos ven con esas costumbres. Nuestros ojos ven de acuerdo a nuestra cultura en la que vivimos. Por eso es que para poder entender a otras civilizaciones tenemos que meternos en los zapatos de ellos, para poder meternos las costumbres, por ejemplo, de las mujeres musulmanas. A nuestra vista entendemos y decimos, ¿cómo puede ser posible que al día de hoy esas pobres mujeres tengan que taparse completamente sus rostros? Pero no podemos ir a decirles, por ejemplo, los derechos humanos, derechos
de las mujeres no pueden meterse allí, cuando es el lugar en donde deberían estar. Pero ¿por qué no hacen ese trabajo? Porque de todas maneras es su propia visión, su propia cultura. Y por lo tanto estamos viendo con nuestros ojos y ellos ven con sus propios ojos, con sus propias costumbres. Por tanto, todo lo que tenemos el privilegio de haber nacido en este lado del mundo, en donde no existen esas restricciones, pero tenemos que aprender a ver con ojos de misericordia a los demás, aprender a entenderles, ponernos en sus zapatos y no simplemente criticarles y señalarles y decirles, miren, ustedes hacen así asado. Bueno, no les podemos decir de frente, pero conversar a otros y en esas conversaciones decir, pero ellos hacen así asado, porque estamos aplicando nuestra propia visión con nuestra propia, eh, nuestra propia cultura, lo que hemos aprendido en este lado del mundo. Y nosotros decimos, Dios es uno. Y nos imaginamos a un Dios distorsionado, a un viejito, a veces tres, y les criticamos a ellos porque tienen otro, y estamos desesperados por ir a predicarles. Pero no se trata de ir a predicar a nadie. El primero al que hay que ir a predicar es a uno mismo, para aprender a ver y a entender todas las cosas con ojos de misericordia, con ojos de amor, con ojos de unificación. El mundo algún día, ojalá, pueda llegar a destruir las fronteras, a destruir lo que nos desune, a aprender a reconocer en las diferencias. Esas diferencias pueden ser motivo de unificación. Las diferencias son la más grande riqueza del ser humano. Y para muestra, en nuestro propio país. Nuestro propio país tiene una gran diversidad de nacionalidades. Cuando decimos nacionalidades, estamos hablando de razas, estamos hablando de costumbres, estamos hablando de piel, de lenguajes. Y en nuestro propio país tenemos que aprender a reconocer esa diversidad, esas costumbres de cada pueblo que son increíbles y maravillosas. Que este día de San Valentín, si bien viene de un motivo pagano, sea un tiempo de reflexión, un tiempo de amor y de amistad verdaderos. Bueno, que hagamos algo al estilo de Cupido, pero que en cada una de esas flechas tratemos de entender, de razonar y de comprometernos a la armonía del mundo en el que vivimos. Un feliz día de San Valentín.